Muy buenos días, tengan todos y todas, queridos y queridas, hermanos y hermanas de Venezuela y de América Latina. Bienvenidos todos y todas a este su canal de YouTube de El Partido de Dios, Teocracia, Venezuela. En esta mañana con un nuevo e interesantísimo tema en torno a la palabra de Yahweh, nuestro Dios, el único soberano, el único infinito y el único eterno que existe en esta tierra. Vamos a tratar sobre la liberación de Venezuela. Yahweh liberta a Venezuela. Tenemos que saber una cosa, que la liberación es un proceso. Las liberaciones no son instantáneas, no son mágicas, no ocurren de manera milagrosa ni sobrenatural, sino que corresponden a un proceso. Cuando Yahweh interviene en la historia de un pueblo para cambiar su realidad, para cambiar su destino, lo primero que utiliza es a un instrumento humano. A través de ese instrumento humano, Él hace llegar a la población el conocimiento de su voluntad. En la medida que cada persona va entendiendo, esa persona va quedando libre de la realidad que se quiere cambiar, de la situación en que se está inmerso. La persona va quedando libre, va quedando libertada de esa realidad, de esa situación y de lo que causa esa realidad, esa situación. Y esa persona es llevada entonces a una nueva realidad, a una nueva situación. En este caso que viene de Yahweh es una situación de felicidad, de prosperidad, de respeto y de paz. Entonces no podemos pedir que la liberación ocurra hoy, mañana, la semana que viene. No, eso no. No es así. Eso es imposible que ocurra de esa forma. Cuando creemos que la libertad, la liberación nos viene producto de un cambio de gobierno, de un cambio de presidentes, y por eso es que nos han venido todas las decepciones que nos han estado llegando. Salimos de uno y entramos en el otro de manera esperanzada. Y una vez que ya ese está acomodado, entonces volvemos a repetir la historia, el drama. Y eso es lo que ha venido ocurriendo por siglos y siglos de historia. Finaliza una esperanza, viene otra esperanza. Finaliza esa esperanza, viene otra esperanza. Siempre aparece un Salvador, siempre aparece un Mesías, siempre se levantan revoluciones, siempre se prometen cambios. Pero cada día vamos de mal en peor. Y así está el mundo. Algunas personas opinan, sí, pero dése cuenta usted cómo está Europa y cómo están algunos países prósperos. Miren, las crisis no son únicas y exclusivamente económicas, porque la economía no es lo único que existe en la vida. Países que están prósperos en el área económica, en el área social están destruidos totalmente. El tejido social ha desaparecido. Las mujeres convertidas en hombres, los hombres convertidos en mujeres.
La juventud podrida totalmente por la droga. El satanismo apoderándose de las vidas de las personas. Entonces, la gente lo único que le importa nada más es el placer de comer, de beber y de hacer los placeres. Ya usted sabe de qué estoy hablando. Eso es lo único que les importa. Mientras tienen eso, son felices, sin importar que estén podridos, porque creen que están vivos, están muertos. Dice nuestro Señor Yahoshua, allá en San Juan 8:32, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Entonces, el trabajo que se está haciendo, el trabajo de liberación, la lucha de liberación, parte de hacer del conocimiento de la población lo que es la verdad, para que sea la verdad la que pueda producir la verdadera liberación del pueblo. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero la verdad no es la verdad católica, no es la verdad evangélica, no es la verdad testigo de Jehová, mormón, adventista, judío, musulmana. No, esa no es la verdad. La verdad es la ley, la ley, la ley. ¿La ley de quién? La ley de Yahweh. La ley de Yahweh. Esa es la verdad. Nosotros nos vamos al Salmo 119, 142, dice así: tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Léalo. Salmo 119, 142. Tu ley es la verdad. O sea, conoceréis la ley, y la ley os libertará. Dígame bien. Conoceréis la ley, y la ley os hará libres. La ley os hará libre. ¿Por qué nos hace libre? Porque nos hace libre de lo que nos oprime, de lo que nos corrompe, de lo que nos prostituye, de todo aquello que nos destruye, nos envicia. La ley es lo único que puede producir la libertad del poder del pecado. El pecado es el que destruye una nación. Las naciones son destruidas por el poder del pecado. Y cuando estoy hablando del pecado, no estoy hablando del pecado católico, del pecado evangélico, del pecado testigo de Jehová, mormón, adventista, cosas así. No, 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 no. El pecado no tiene nada que ver con eso. El pecado es la transgresión de la ley. Eso es lo que es el pecado. La transgresión de la ley. O sea, del sistema jurídico divino, del ordenamiento jurídico divino. Eso es lo que se llama pecado. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. El pecado es infracción de la ley. Ahora, vamos a ver una cosa. La ley divide a los seres humanos en dos tipos: justos y pecadores. Justos y pecadores. Ahora, tenemos que hablar, cuando hay justos y pecadores, tenemos que hablar de salvación y perdición. Hay unos que se salvan. ¿Y se salvan de qué?
no es solamente de la salvación escatológica, futura, remota, de ir para el cielo, allá, a cantar y con arpas en la mano y cosas de esas, como hablan las sectas del luteranismo, del catolicismo y de todo lo que son el secularismo mundial. No, 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 no. No es de esa salvación. Te salva de la podrición, te salva de la corrupción, te salva del vicio, te salva de la destrucción, de la violencia social, te salva de todo lo que destruye la vida y los valores. Esa es la salvación que comienza acá en este plano temporal y se extiende hacia la eternidad. Yo quiero que tú lo entiendas, soy un maestro de la palabra y te estoy ahorita hablando lo que es la verdad que te puede producir la libertad Venezuela. Préstame atención, abre el oído, no escuche, oye, y oye es, interpreta, entiende, abre conciencia, crea sensibilidad, es lo que significa la palabra oye. Nace en ti, nazca en ti el deseo de cambio, de cambiar de verdad. Pero cambiar de verdad significa solamente pasar de una condición a otra, o sea, de transgresor de la ley a obediente a la ley. ¿Qué es lo que significa de pecador a justo? Porque esa salvación de la corrupción, del vicio, de la destrucción, es solamente para los pecadores. Para los pecadores. Venezuela es una nación pecadora. Y lo reconocen también todas las personas, todas las feligresías. La feligresía católica dice somos pecadores. La feligresía evangélica dice somos pecadores, los protestantes dicen somos pecadores, los testigos de Jehová dicen somos pecadores, los mormones, los adventistas, todos ellos dicen somos pecadores y aquí no hay nadie que no sea pecador. O sea que no hay justos. Y al no haber justos no hay salvación. Y para eso nosotros podemos irnos rápidamente, Primera de Pedro 4:18. Primera de Pedro 4:18, el primer apóstol de Yahoshua, el más importante de ellos en cuanto a la cercanía de haber aprendido de la palabra directamente de Yahoshua, el apóstol Pedro. Dice, si el justo con dificultad se salva. ¿Quién es el que se salva? El justo. ¿Y quién es el justo? El que no infringe la ley. Dice, ¿dónde quedarán el impío y el pecador? ¿Dónde quedarán? ¿En qué lugar van a quedar? Porque el único que se salva es el justo o la justa. La justa es la obediente a la ley. Y la pecadora es la que infringe la ley. Ahora es necesario entender una cosa de esto, por eso es que nosotros nos vamos allá a Deuteronomio, capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, lo que dice la orden de Yahweh. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Yahweh vuestro Dios mandó que se os enseñase, punto suspensivo. Yahweh ordenó que se les enseñase la ley. Es una orden, la enseñanza de la ley. En Israel, la enseñanza de la ley al pueblo, por eso dice, instruye al niño en mis caminos y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cuáles son los caminos? La ley. La ley son los caminos de Yahweh. Entonces instruye al niño en mi camino. Entonces el niño comienza primeramente a recitar la ley, a recitar la Torá.
desde Génesis hasta Deuteronomio. Esos 5 libros se los aprende el niño de memoria, y cuando él llega a la edad de 12, 13 años tiene que pasar un examen en el templo delante de los doctores de la ley, que van a evaluar a ese niño la capacidad de interpretar la ley que ha desarrollado durante su infancia. Y él pasa a ser reconocido entonces a la edad de 12 a 13 años como un hijo de la ley. O sea, hijo de la verdad, alguien que está libre del pecado, de la maldad, de la injusticia. Alabado sea Yahweh, mi Dios. Por eso es que ya Josué estuvo en el templo a la edad de 12 y 13 años, porque ya él era hijo de la ley. Y entonces él probó delante de los catedráticos el gran conocimiento de la Torá, el gran conocimiento, el gran entendimiento de la ley. Y ellos quedaron asombrados. ¿Yo? José y María no lo habían llevado, no lo habían presentado delante de los doctores para él pasar el examen. Y él mismo tomó la decisión entonces de presentarse delante de ellos para ser reconocido como un hijo de la ley. Bendito sea Yahweh, mi Dios. Quiero que usted entienda esto. Padre Yahweh, soberano Señor de los cielos y de la tierra, con tu Espíritu Santo, Señor, ahora obra poderosamente en este pueblo, Señor. Hombres y mujeres, Señor, que están en tinieblas, Señor, que no pueden comprender, Señor, que están de espaldas, Señor, a tu voluntad, Padre bendito, pero que una vez que llega la luz de la verdad y resplandece en sus mentes y en sus corazones, Señor, comienzan a despertar, Señor, a una realidad diferente, Señor, a entender tu voluntad y tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por usarme como instrumento, Señor, por tu nombre santo, Yahweh Shabaoth, y por el nombre santo, Yahoshua. Dígame, y la palabra va llegando a su vida. Hay personas que quieren y exigen de que ese pueblo tenga conciencia. No, no vamos a ayudar a ese pueblo porque ese pueblo no tiene conciencia. Pero ¿cómo va a tener conciencia si no conoce la ley? ¿Cómo va a tener conciencia si no conoce la voluntad de Dios? ¿Y cómo va a tener voluntad de Dios? ¿Cómo va a tener conciencia si no se le explica, si no se le habla, si no se le enseña, si no se cumple el mandato de Yahweh de enseñar a ese pueblo? Eso es lo que estoy haciendo yo. Personas que me digan, no hagas ese trabajo. No hagas, como que no lo voy a hacer. O sea, no prendas la luz en medio de las tinieblas. No, manténla apagada. No lleves el conocimiento que liberta, porque es que la persona cuando está en oscuridad no entiende tampoco, y yo tengo que entender que esa persona no sabe lo que me está diciendo. Por eso decía Yahoshua allá en la cruz, perdónalo, Señor, porque ellos no saben lo que hacen, están actuando de manera inconsciente, ignorantes, que es lo que se llama tinieblas. Usted me entiende, ¿verdad? ¿Está entendiendo? Ok. Entonces, la infracción de la ley en el plano individual y en el plano colectivo crea una separación, una división totalmente entre Dios y la persona, o entre Dios y todo un pueblo. Isaías 59:2. Vamos rápidamente allá. Lápiz y papel, porque esto es estudio de la palabra de Yahweh. Isaías 59:2. Y tiene usted que familiarizarse con las escrituras. Dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué es lo que han causado las transgresiones a la ley? Han hecho una división. Han creado una separación entre el pueblo y Dios. Dios separado del pueblo, el pueblo separado de Dios a consecuencia de la infracción de la ley. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que ha hecho, que ha producido la infracción a la ley? Que Yahweh oculte el rostro. ¿Para qué? Para no oír. ¿Para no oír a quién? A los pecadores. Porque Yahweh solamente oye a los justos, a los pecadores no los oye. Un pueblo pecador no es oído por Yahweh en sus oraciones, sean
católicos, evangélicos, testigos de Jehová, mormones, adventistas, musulmanes, judíos, sean lo que sea, al ser pecadores, al ser infractores de la ley, no son escuchados en sus oraciones, ni sus ayunos, ni sus cantos, ni sus alabanzas, ni sus diezmos, ni sus iglesias, ni sus locales que levantan, ni nada de eso le es recibido por Yahweh. Entonces usted dice, pero bueno, ¿y qué prueba tiene usted de eso? Bueno, vámonos a las Sagradas Escrituras, vámonos a San Juan, capítulo 9. Capítulo 9, vámonos allí. San Juan capítulo 9, verso 31. San Juan 9, 31. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, punto suspensivo. ¿A quién no oye Dios? A los pecadores. Usted es evangélico y es pecador, entonces Dios no lo oye. Usted es católico y es pecador o pecadora, no, usted no lo está oyendo Dios, sus oraciones no están siendo oídas. Ya, pero un momentico, pero ¿cómo sé yo que soy pecador o no soy pecador? Bueno, tiene que saber la ley, porque si no sabe la ley, ¿cómo sabe si la está infringiendo o no la está infringiendo? ¿O cómo sabe que la está cumpliendo o no la está cumpliendo? Ese es el error. El gran error de los supuestos líderes espirituales, entre comillas, que no le han enseñado la ley al pueblo, que siendo la ley la verdad, la única que puede producir la liberación, es lo único que no es enseñado, mientras que al pueblo de Yahweh se le enseñaba desde una temprana edad. Entonces, Isaías 59, continuemos con la otra parte, dice así: y ha hecho ocultar de vosotros el rostro para no oír, conforme como lo dice San Juan 9:31. No oye a los pecadores. Para que la persona pueda ser pecadora, es necesario que la persona sea practicante del pecado, o sea, practicante de las infracciones, que las infracciones tengan una continuidad en el día, en la semana, en el mes. Entonces la persona es pecadora. Hay que tener claro de que hay una diferencia entre cometer pecado y practicar pecado. Cometer pecado, lo expliqué, es esporádico. La persona se pide y Dios le da vida, como lo explica bien allá en Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a ir rápidamente allá, Primera de Juan, capítulo 5. Verso 16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida, punto suspensivo. Si alguno viere a su hermano cometer pecado es algo eventual, algo que se cometió esta semana o se cometió en este día. ¿Por qué? Porque estaba bajo una amenaza, porque estaba bajo una presión, porque estaba bajo una gran necesidad. La persona cometió un pecado y le dolió y se arrepintió, pero esa persona está muerta. ¿Por qué está muerta? Porque lo dice bien Santiago, capítulo 1, verso 15. Vaya usted rápidamente allá a Santiago 1:15. Porque el pago del pecado es muerte. Dice así: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Cuándo da a luz la muerte? Cuando es consumado. ¿Qué quiere decir consumado? Cometido, ha sido cometido. La persona cometió el pecado, inmediatamente la persona quedó muerta, quedó separada de Yahweh. Yahweh ocultó el rostro de él para no oír la oración de esa persona, porque esa persona quedó muerta, quedó desligada totalmente de Yahweh. Y así puede quedar toda una nación, todo un pueblo muerto, separado de Yahweh. Pero dice que se pedirá y le dará vida a esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona cometió un pecado. Pero es diferente cuando la persona lo practica, que es la continuidad. Y eso lo vemos en Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, donde dice: el que practica el pecado es del diablo, no el que comete, el que practica. El que comete es esporádico, el que practica es permanentemente cometiéndolo. ¿Entendió? Entonces, el que practica el pecado no se puede orar para que Dios le dé vida, no, porque ya ese no es de Dios, ese es de Satanás.
Dice, si vieres a tu hermano cometer pecado, tu hermano comete pecado, pero tu hermano no practica pecado, porque tu hermano no puede ser el hijo de Satanás. Si es tu hermano el que practica el pecado, porque tú también eres un hijo o una hija del diablo. Usted lo puede ver aquí perfectamente en Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 3, verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahora no dice no comete pecado, que es diferente. Claro que comete pecado, lo que no hace es practicarlo. O sea, no es continuo el cometerlo, sino esporádico, lo que quiere decir comete pecado, no practica pecado. Entonces el justo comete pecado, mas no practica el pecado. En eso tenemos que estar claros. Ahora vamos a ver una cosa. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de todos los transgresores, los infractores de la ley? Cuando una nación como Venezuela es infractora del derecho divino, de la ley divina, su destino es inevitablemente la destrucción. No hay otro destino, no oren, no ayuden, no pidan, porque hay una ley que dice acción y reacción. Usted usted practicó, la nación practicó la infracción de la ley, entonces tiene que atenerse a la consecuencia. ¿Qué es lo que dice? Salmo 37, 34. Dice, cuando los pecadores sean destruidos, tú lo verás. O sea, tú verás la destrucción de los pecadores. Le digo una cosa, Salmo 37, 34, tome nota. Usted es pecador. O sea, usted es practicante, usted no comete, usted practica. Usted es pecadora. Usted no comete pecado, usted lo practica. Entonces espere la destrucción. Es la justicia de Yahweh. Ahora, enseñar la ley como prevención. Enseñar la ley al pueblo como liberación de la ignorancia, del desconocimiento, para que el pueblo pueda actuar en consecuencia. Ahora, Deuteronomio 5:7. Vamos a ir rápidamente ya a Deuteronomio 5:7. Deuteronomio 5:7, vamos a ver una ley. Una ley, porque es necesario enseñar aunque sea una ley semanal al pueblo o diaria. Es parte de mi misión como instrumento de Yahweh para el pueblo venezolano y para el pueblo latinoamericano, que no soy evangélico, no soy católico, no soy testigo de Jehová, adventista, musulmán o judío, no, yo no soy nada de eso, yo simplemente nada más soy un hombre. Antes de que esas religiones existieran, existíamos nosotros los hombres. Porque Dios a mí primeramente me hizo hombre, y luego me dio una ley. Entonces un hombre que actúa en base a una ley de obediencia a su Dios. 5:7 dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué quiere decir dioses ajenos? Es importante que el pueblo lo sepa para poder obedecer esa ley. Escucha Venezuela, escucha América, que es dioses ajenos. El paganismo antiguo, la religión de los dioses que la Biblia llama demonio, tiene 3 tipos de dioses. Los primeros son los dioses espíritus, incorpóreos. Los segundos son los dioses ídolos, que son estatuas o estatuillas de madera, de piedra, de bronce, de hierro, de plata, de cuanto mineral hay. Y los terceros son los dioses humanos. Y esos dioses humanos tienen nombre en la historia, porque son personas que en su vida terrenal le prestaron grandes servicios a las naciones, y las naciones desde el sistema pagano los reconoció como dioses, o sea, los deificó. Entonces el paganismo tiene dioses humanos,
Uno de ellos, por ejemplo, por mostrarte uno, Julio César. Julio César, emperador, primer mandatario nacional de la nación de Roma antigua, fue convertido en Dios. Y entonces se les hacen estatuas y se colocan en las plazas para después rendirle un culto civil. Se presenta ofrendas florales, y la palabra ofrenda significa sacrificio, y se les construyen templos. En griego se le dice panteones. Los panteones son templos para esos dioses seculares. Y yo quiero que tú lo entiendas para que sepas que tus ciudades, Venezuela, están llenas de dioses, y cada figura que tú ves en una plaza pública, eso es un dios. Y eso es un culto. Solamente la elevación de la figura humana sobre un pedestal, que es un altar, lugar alto, un altar, esa persona que está allí representada en esa figura está deificada, es un ídolo, es un dios, y hay un culto en torno, lo que quiere decir que hay una religión pagana antigua resucitada ahorita, establecida como religión de Estado, que da culto a los dioses humanos. Y las blasfemias que se cometen cuando a un humano se le colocan nombres como el infinito, el eterno, o como a un pueblo se le dé el título de soberano, siendo que hay un solo soberano según enseña la ley, que es Yahweh. Entonces las violaciones de los principios divinos, de los principios jurídicos por toda la población venezolana, la coloca como una población pecadora. Y el destino de los pecadores es ser destruido. La única forma de evitarlo es liberando a Venezuela del poder de la infracción, del poder del pecado. Y hay una sola forma para que sea liberada, y es enseñándoles la verdad, para que tengan el conocimiento de la verdad, y sea la verdad la que liberte al pueblo, no un hombre el que liberte al pueblo, sino la verdad. Y la verdad, según Salmos capítulo 119, 142, es la ley que liberta. Y esa ley se encarna en los seres humanos para actuar desde ellos, desde lo social, desde lo moral, desde lo cultural, desde todas las áreas de la vida, transformándola para levantar un pueblo santo, temeroso a Yahweh nuestro Dios. Levante su mano, porque voy a bendecir al pueblo según la orden de Yahweh. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh tenga de ti misericordia. Yahweh levante sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre Yahweh, he bendecido, Señor, a los hijos de tu pueblo conforme como me lo has ordenado, Padre bendito. Ahora te pido, Señor, que estas palabras, Señor, sean analizadas, Señor, sean digeridas, Padre, sean entendidas por el pueblo de Venezuela para que pueda encontrar su liberación, Señor, en tu ley, Padre, estableciéndola, Señor, como pacto nacional, como pacto constitucional, Señor, estableciéndola, Señor, como la regla que rija la vida, Señor, en todas las áreas, en el área cultural, económica, social, política, moral, espiritual, en todo, Señor, que tus santos mandamientos sean los que ordenen y rijan la vida de este país, Señor, para hacer de esta nación una nación grande, poderosa, llena de paz, llena de justicia, que los cielos, Señor, sobre esta tierra, Señor, se sientan, Señor, llenos de tu poder, de tu Santo Espíritu, Señor. Que cuando alguien pase en un avión, Señor, en un vuelo por estos cielos, diga: estoy sobre la nación de Yahweh porque siento el poder de su Santo Espíritu en mi vida. Oh Padre Celestial, Señor, no permitas que la palabra y el esfuerzo, Señor, que hago hacia este pueblo, Señor, sea en vano, Padre. No lo permitas, Señor. Te lo pido, Padre Santo, Padre Yahweh. Por tu nombre santo, Yahweh Shabaoth, Señor, no permitas que tanto esfuerzo sea en vano, Padre. Que este pueblo pueda recibir la palabra, que esta palabra pueda nacer, germinar y fortalecerse en este pueblo, Padre. En el nombre poderoso de Yahweh Shabaoth y de Yahoshua, quien murió por esta misma misión, Padre. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Padre bendito, Señor. Es mi clamor por este pueblo, Señor.
Muchísimas gracias a todos y a todas por prestar atención a estas grandes palabras. Usted quiere tener más información sobre la República de Yahweh que se está levantando, sobre el pueblo santo de Yahweh que está acudiendo al llamado de su Creador para levantar una nueva sociedad, un nuevo modelo de justicia. Visite nuestro sitio web en internet en www.tovczla.blogspot.com. Haga contacto también a nuestro correo electrónico teocráticosbzla@gmail.com o envíe mensaje de texto al 0424-255-7182. Que la paz y las bendiciones de Yahweh, nuestro Dios, estén contigo, con tu familia, con tus hijos. Tienes la invitación de tu Creador a formar parte de su nuevo pueblo, de los hombres y mujeres nuevas, de los hijos de la ley, de los libertados por la verdad de Yahweh. Shalom Aleichem. Assalamu Alaikum.